Imagina esto. Jesús ha muerto. Su cuerpo inerte es bajado de la cruz, envuelto en lino y depositado en una tumba sellada con una enorme piedra. Sus discípulos están devastados, la esperanza parece haberse extinguido y el mundo entero parece sumido en un silencio inquietante. Pero algo más está ocurriendo, algo que los ojos humanos no pueden ver. La pregunta es inevitable. ¿Dónde estuvo Jesús en esos 3 días entre su muerte y su gloriosa resurrección? La historia oficial nos dice que su cuerpo permaneció en la tumba, pero ¿qué pasó con su espíritu? ¿Se quedó simplemente en un estado de espera? ¿O acaso descendió a un reino desconocido donde cumplió una misión aún más profunda? Las Escrituras nos dan pistas, pero el misterio sigue envolviendo este enigma. En 1 Pedro 3, 18-19 se menciona que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero ¿quiénes eran esos espíritus? ¿Dónde estaban? ¿Y qué les dijo exactamente? Hay quienes afirman que Jesús descendió al Seol, el reino de los muertos, el lugar al que iban tanto los justos como los impíos antes de la resurrección. Algunos creen que entró en el seno de Abraham para liberar a aquellos que habían muerto en la fe, aquellos que esperaban su redención. Otros sostienen que su descenso fue aún más impactante, que Jesús entró en el mismo corazón del Hades, el lugar de tormento, para declarar su victoria ante los condenados y los ángeles caídos que una vez desafiaron a Dios. Pero, ¿qué significaría esto? ¿Acaso Jesús no solo venció la muerte, sino que también estableció su dominio sobre el inframundo? Piensa por un momento. La muerte es el destino que nadie ha podido evitar, el límite que la humanidad jamás ha cruzado y regresado, excepto por uno. Lo que ocurrió en esos 3 días podía cambiar todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Y si esto es cierto, entonces la historia de Jesús es mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Pero antes de seguir adelante, hay algo que debemos entender. Para comprender a dónde fue Jesús después de su muerte, primero debemos explorar qué creían los antiguos sobre la vida después de la muerte, y es aquí donde las piezas comienzan a encajar en este enigma milenario. Para entender a dónde fue Jesús en esos 3 días, primero debemos viajar en el tiempo y adentrarnos en las creencias antiguas sobre la muerte. En la cultura judía, existía la idea de un lugar llamado Seol. No era exactamente el infierno que muchos imaginan hoy, sino un reino sombrío donde iban tanto justos como pecadores. Un lugar de espera, un reino intermedio entre la vida y el juicio final. Pero aquí es donde la historia se complica. Dentro del Seol, según algunos textos y tradiciones, había 2 divisiones. La primera, conocida como el seno de Abraham, era un sitio de consuelo donde descansaban las almas de los justos, aquellos que habían vivido con fe, pero que aún esperaban la redención definitiva. La segunda, un lugar de tormento, reservado para aquellos que habían rechazado a Dios, un sitio de sufrimiento del que no había escapatoria. Esto nos lleva a una de las hipótesis más intrigantes sobre los 3 días en los que Jesús estuvo ausente. Algunos creen que descendió a este reino espiritual para liberar a los justos, aquellos que habían muerto antes de su sacrificio y que aún no habían recibido la entrada al cielo. En otras palabras, Jesús no solo venció la muerte para sí mismo, sino que abrió las puertas del paraíso para todos los que lo habían esperado durante siglos. Pero hay otra teoría, una que es aún más inquietante. Algunos sugieren que Jesús no solo visitó a los justos, sino que descendió hasta lo más profundo del Seol, al lugar de tormento, para proclamar su victoria ante los condenados. En 1 Pedro 3:19 se menciona que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, y muchos creen que esta fue una declaración de su triunfo sobre la muerte y sobre todas las fuerzas que alguna vez desafiaron a Dios. Piensa en lo que esto significa. Jesús, en su forma espiritual, descendiendo a las profundidades del inframundo, atravesando las sombras de la muerte misma, enfrentándose cara a cara con aquellos que creyeron que lo habían vencido. En ese momento, no era el hombre crucificado en debilidad, era el Rey resucitante, anunciando que la batalla había sido ganada. Y si esto es cierto, entonces esos 3 días no fueron de inactividad, fueron la etapa final de una guerra que se había librado desde el principio de los tiempos. Pero esto plantea otra pregunta aún más inquietante. Si Jesús descendió a este reino desconocido, ¿qué fue exactamente lo que hizo allí? ¿Liberó almas?
¿Juzgó a los caídos? ¿O su presencia en aquel lugar cambió algo en la estructura misma del universo? Para responder esto, debemos examinar un pasaje aún más extraño, uno que sugiere que cuando Jesús murió, algo sobrenatural ocurrió en la tierra. Y es aquí donde el misterio se vuelve aún más profundo. El momento en que Jesús murió no fue un evento ordinario. Algo sucedió en la tierra, algo que desafiaba toda lógica. Las Escrituras nos dicen que, en el instante exacto en que Jesús exhaló su último aliento, la tierra tembló violentamente. La oscuridad cubrió el cielo en pleno día. La enorme cortina del templo de Jerusalén, aquella que separaba lo sagrado de lo profano, se rasgó en dos de arriba a abajo. Pero lo más inquietante es esto. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 51 al 53, menciona algo que muchos han pasado por alto. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos que habían muerto resucitaron. Detente un momento y piensa en esto. Jesús muere. Y en ese mismo instante, los sepulcros de algunos justos se abren, no en su resurrección, sino en el momento de su muerte. Porque algunos creen que esto fue una señal del poder de Jesús, una demostración de que su muerte había roto la barrera entre la vida y la muerte. Pero otros sugieren algo aún más impactante, que estos eventos estaban conectados con lo que Jesús estaba haciendo en los 3 días que estuvo ausente. Si realmente descendió al reino de los muertos, ¿fue su presencia allí lo que provocó este fenómeno? ¿Pudo haber liberado a estas almas de su espera en el Seol, permitiéndoles regresar a la vida como testigos de lo que había ocurrido? Pero esto nos lleva a otro interrogante aún más oscuro. Si los justos resucitaron, ¿qué pasó con los condenados? ¿Pudo haber ocurrido algo que las Escrituras no nos detallan? Hay una teoría que dice que cuando Jesús descendió, lo hizo no solo para proclamar su victoria, sino para alterar algo en la estructura misma del más allá. Algunas corrientes teológicas sugieren que el infierno, tal como lo conocemos hoy, no siempre existió en la forma en que lo imaginamos. Que antes de la resurrección, el destino de las almas estaba en un estado distinto, y que la llegada de Jesús cambió para siempre la forma en que la eternidad se manifiesta. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. En Apocalipsis 1 y 18, Jesús dice algo que nos da una pista clave. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la muerte y del Hades. Eso significa que, en algún momento de esos 3 días, Jesús tomó el control absoluto del mundo de los muertos. Pero, ¿cómo lo hizo? Algunas teorías afirman que Jesús no solo proclamó su victoria, sino que arrebató las llaves del Hades a quien las tenía antes. Y aquí es donde surge una posibilidad escalofriante. ¿Tuvo Jesús un enfrentamiento directo con el poder del mal en ese reino oculto? Hubo una batalla, una confrontación en la que el Hijo de Dios se enfrentó cara a cara con la oscuridad misma para reclamar lo que le pertenecía. Imagina ese momento. Jesús, no como el hombre ensangrentado y abatido en la cruz, sino como el Rey inmortal, descendiendo al reino de los muertos. Las sombras retroceden a su paso, los condenados observan en un silencio abrumador, y los espíritus caídos, aquellos que desde tiempos inmemoriales desafiaron la voluntad divina, sienten el peso de su presencia. Y entonces, con un solo acto de autoridad, las llaves cambian de manos. Jesús ya no es solo el Salvador, ahora es el Señor absoluto de la vida y la muerte. Pero esto nos deja con una última pregunta. Si Jesús realmente descendió al reino de los muertos y tomó control de sus llaves, ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Cambiaron las reglas de la existencia misma después de ese momento? En la próxima parte, exploraremos cómo este evento pudo haber transformado el destino de la humanidad para siempre y lo que esto implica para cada uno de nosotros. Si Jesús realmente descendió al mundo de los muertos y reclamó las llaves del Hades, si realmente alteró la estructura de la existencia misma, entonces debemos preguntarnos, ¿qué cambió para nosotros? Antes de la llegada de Jesús, la muerte era una incertidumbre. Las almas, tanto justas como impías, parecían estar atrapadas en un reino intermedio. La Biblia nos habla del Seol, un lugar donde esperaban, como si la historia aún no estuviera completa. Pero cuando Jesús entra en escena, todo cambia.
En Juan 11:25, antes de su propia muerte, Jesús declaró algo impactante. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dijo que podría dar vida, dijo que Él era la vida misma. Si eso es cierto, entonces el evento de su descenso al inframundo no fue solo una misión de proclamación o una batalla por las llaves de la muerte, fue una redefinición absoluta del destino humano. Imagina un mundo donde la muerte es la última palabra, donde las almas quedan atrapadas en un ciclo eterno de espera, sin poder cruzar al otro lado. Pero entonces, en un solo instante, las puertas del cautiverio se abren, la autoridad del reino de los muertos es despojada, y un nuevo camino es creado. La resurrección de Jesús no fue simplemente su regreso, fue la demostración de que la muerte ya no es lo que solía ser. Pero esto plantea una pregunta aterradora. Si las reglas cambiaron para los justos, ¿qué pasó con los condenados? En Apocalipsis 8 y 14, encontramos un versículo escalofriante. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Es decir, el Hades, ese reino donde las almas esperaban, tenía un propósito temporal. Y si Jesús tomó su control, ¿podría haber cambiado el destino de aquellos que estaban allí? Algunos teólogos sugieren que la llegada de Jesús al reino de los muertos fue un juicio en sí mismo, que al descender, determinó el futuro de todos los que estaban allí, que su simple presencia fue suficiente para separar a los que serían liberados de los que quedarían en oscuridad para siempre. ¿Pudo ser este el verdadero propósito de su descenso? Si Jesús realmente transformó la estructura del más allá, eso significa que la muerte ya no es el final, sino una puerta. Y aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Porque si la muerte fue vencida, si Jesús tomó el control absoluto sobre el destino de las almas, ¿qué significa esto para el presente? Si el Hades ya no tiene poder sobre los que creen en él, entonces, ¿a dónde van las almas hoy? ¿Seguimos esperando en algún reino intermedio? ¿O el camino al paraíso ha sido completamente abierto? Y si es así, ¿qué ocurre con aquellos que rechazan esa puerta? En la próxima parte, exploraremos los relatos de aquellos que han experimentado el umbral entre la vida y la muerte, testimonios de personas que aseguran haber visto lo que hay más allá, experiencias que podrían darnos la clave final para descifrar el misterio de los 3 días. Pero hay algo más. Algunos aseguran que, en ciertos momentos, ese umbral se ha abierto de formas que desafían toda lógica. Personas que han regresado de la muerte con historias escalofriantes, visiones de luz, pero también de oscuridad. ¿Podrían estas experiencias estar conectadas con lo que Jesús hizo en esos 3 días? La respuesta podría ser mucho más aterradora de lo que imaginamos. El enigma de los 3 días. Testimonios que revelan lo que hay más allá. Hasta ahora, hemos explorado el misterio de los 3 días en los que Jesús desapareció entre su muerte y resurrección. Hemos hablado del Seol, del Hades, del posible enfrentamiento con las fuerzas del mal, y de cómo Jesús podría haber cambiado el destino de las almas para siempre. Pero hay algo que no hemos considerado aún. ¿Y si todavía hay personas que han tenido un vistazo fugaz a ese reino oculto? Durante décadas, médicos y científicos han documentado casos de experiencias cercanas a la muerte, relatos de personas que clínicamente han fallecido por minutos e incluso horas, pero que de alguna manera han regresado. Y lo que han contado es escalofriante. Algunos describen una sensación de paz indescriptible, una luz brillante que los envolvía, y la presencia de un ser majestuoso que parecía llamarlos. Otros, en cambio, han relatado visiones aterradoras, sombras, gritos, figuras observándolos en la oscuridad. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Son alucinaciones creadas por un cerebro en agonía? ¿O estamos ante la evidencia más clara de que el umbral entre la vida y la muerte realmente fue transformado después de lo que Jesús hizo en esos 3 días? Se escucha una música de tensión mientras la voz baja de volumen por un momento, luego vuelve a subir con más intensidad. Testimonio número 1. La luz y la voz. Uno de los casos más impactantes es el de un hombre llamado John Burke, quien estuvo clínicamente muerto por varios minutos tras un accidente automovilístico. Su corazón se detuvo, sus signos vitales desaparecieron, y durante ese tiempo experimentó algo que lo cambiaría para siempre. Según su relato,
sintió que su alma dejaba su cuerpo y era absorbida por una luz deslumbrante. No podía describirla en palabras, pero decía que la luz no solo se veía, se sentía. Era como si estuviera rodeado por un amor infinito, algo que ninguna experiencia en la tierra podía igualar. Y entonces, escuchó una voz profunda, llena de autoridad pero también de una compasión inquebrantable. La voz le dijo: «No es tu tiempo aún». En un instante, fue arrojado de vuelta a su cuerpo y despertó en la sala de emergencias con médicos a su alrededor. Pero lo que más lo impactó no fue la luz, sino la sensación de haber estado ante una presencia indescriptible. ¿Pudo haber sido Jesús? ¿Es posible que aquellos que hoy tienen experiencias cercanas a la muerte estén vislumbrando el reino que Jesús abrió en esos 3 días? Testimonio número 2. La oscuridad insondable. Pero no todos los relatos son de luz y paz. Howard Storm, un profesor universitario y ateo declarado, sufrió una perforación intestinal y fue declarado clínicamente muerto en el quirófano. Lo que vio fue muy diferente. Según su relato, despertó en un lugar oscuro. No había suelo, ni cielo, ni horizonte, solo una nada inmensa que parecía extenderse eternamente. Y entonces, vio figuras moverse en la penumbra. Eran sombras, pero estaban conscientes de su presencia. Al principio, le hablaban con amabilidad. Lo invitaban a seguirlos más profundo en la oscuridad. Pero a medida que avanzaba, sus voces se transformaron en burlas y luego en gritos aterradores. Intentó retroceder, pero no podía. Las sombras comenzaron a desgarrarlo, a reírse de su sufrimiento. Estaba atrapado. Fue entonces cuando, en su desesperación, recordó algo que no había dicho en años. Gritó el nombre de Jesús. Y en ese instante, todo cambió. Una luz apareció en la distancia y las sombras retrocedieron aterrorizadas. Howard sintió que algo lo sacaba de ese lugar, y al despertar, estaba de regreso en su cuerpo en la sala de emergencias. Este testimonio ha sido uno de los más impactantes en la historia de las experiencias cercanas a la muerte. Si Jesús realmente descendió a los reinos más oscuros hace 2000 años y tomó el control de la muerte y el Hades, ¿es posible que estos relatos sean fragmentos de esa misma realidad? ¿Un umbral que aún está abierto? Cada día, cientos de personas en todo el mundo tienen experiencias cercanas a la muerte. Algunas ven un reino glorioso, otras sienten que son llevadas a un lugar de sombras y terror. Pero lo que muchas de estas historias tienen en común es esto: cuando claman el nombre de Jesús, la oscuridad retrocede. ¿Es esta la prueba de que la obra que Jesús hizo en esos 3 días sigue vigente hasta hoy? ¿Acaso su victoria sobre la muerte y el Hades fue tan absoluta que incluso aquellos que rozan la muerte aún pueden percibir su influencia en ese reino? Esto nos lleva a una última pregunta. Si el umbral entre la vida y la muerte fue alterado, si Jesús realmente tomó el control del destino de las almas, ¿qué significa esto para nosotros mientras aún estamos vivos? Y lo más inquietante, hay quienes aún intentan cruzar ese umbral, buscando respuestas en lugares donde no deberían mirar. En la próxima parte, exploraremos testimonios de personas que aseguran haber encontrado portales, rituales y experiencias espirituales que podrían estar conectadas con el otro lado. ¿Es posible que haya quienes estén intentando descubrir lo que Jesús selló en esos 3 días? Y si es así, ¿qué peligros podrían estar acechando desde el otro lado del velo? El enigma de los 3 días. ¿Intentan algunos cruzar el umbral de la muerte? Hemos explorado los testimonios de personas que aseguran haber visto lo que hay más allá de la muerte. Algunos han sentido una luz indescriptible, una presencia que los envolvía en amor y paz. Otros han relatado experiencias aterradoras, lugares de oscuridad, seres que los atormentaban y un vacío que parecía no tener fin. Pero hay algo aún más inquietante. Si Jesús realmente alteró el mundo de los muertos en esos 3 días, si cerró puertas que antes estaban abiertas y tomó control absoluto del destino de las almas, entonces la pregunta es inevitable. ¿Existen personas que, aún hoy, intentan cruzar ese umbral por su cuenta? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado descifrar los secretos de la vida y la muerte. Algunos lo han hecho a través de la fe, otros, a través de métodos más oscuros. Lo que estás a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. Intentos de cruzar el umbral.
A lo largo de la historia, han existido personas que han buscado deliberadamente acceder al mundo de los muertos. Ritualistas, ocultistas, incluso científicos han intentado descifrar lo que hay más allá, desafiando los límites que Jesús pudo haber sellado hace más de 2000 años. Pero hay algo que muchas de estas historias tienen en común. Cuando se han acercado demasiado, han encontrado algo aterrador al otro lado. Se escucha un leve eco de susurros, música de tensión en aumento. El ritual de las puertas negras. Uno de los casos más inquietantes ocurrió en 1987, en una pequeña ciudad de Europa del Este. Un grupo de estudiantes de ocultismo, fascinados por las experiencias cercanas a la muerte, decidieron recrear lo que llamaron el ritual de las puertas negras. Se basaron en textos antiguos que hablaban de un método para ver lo que hay más allá. El proceso era simple pero peligroso. Una combinación de privación sensorial, repetición de ciertos cánticos en arameo y el uso de espejos en completa oscuridad. Uno de los participantes, un joven llamado Nikolai, relató que, tras varios minutos de concentración, comenzó a sentir que su cuerpo se debilitaba, como si su alma estuviera siendo absorbida. Y entonces, vio algo. Dijo que frente a él, en la penumbra del espejo, apareció un rostro, una figura deforme que lo observaba fijamente. Sus ojos no tenían pupilas, solo eran dos abismos vacíos. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado. La figura se acercó lentamente y sonrió. Fue entonces cuando uno de sus amigos, que estaba observándolo desde fuera, lo sacudió para despertarlo. Cuando volvió en sí, gritó de terror y cayó al suelo, jadeando como si hubiera estado a punto de ahogarse. Desde ese día, nunca volvió a ser el mismo. Sus amigos afirmaron que su personalidad cambió drásticamente, como si algo lo hubiera seguido de vuelta. ¿Pudo haber tocado una puerta que jamás debió haber sido abierta? ¿Pudo haber alcanzado un reino que Jesús selló en esos 3 días, y al hacerlo, haber permitido que algo lo mirara desde el otro lado? El experimento de Robert Monroe. Pero este no es un caso aislado. En los años 70, el investigador Robert Monroe, pionero en los estudios de experiencias fuera del cuerpo, llevó a cabo experimentos para intentar proyectar la conciencia más allá de los límites físicos. Lo que descubrió lo dejó aterrado. En una de sus experiencias, Monroe aseguró que sintió su espíritu desprenderse de su cuerpo y ser arrastrado por un túnel oscuro. Al final del túnel, vio figuras en movimiento, pero no eran humanos. Las describió como seres deformes, atrapados en una especie de prisión etérea, gritando en un lenguaje que no podía comprender. Intentó alejarse, pero sintió que algo lo sujetaba. En su pánico, gritó el nombre de Jesús. Y en un instante, todo desapareció. Monroe, quien no era un hombre religioso, se obsesionó con lo que había experimentado. Llegó a la conclusión de que ciertos reinos del más allá están sellados, pero que aquellos que intentan acceder a ellos sin permiso podrían estar abriendo puertas que jamás debieron ser tocadas. ¿Un umbral peligroso? A lo largo de la historia, las experiencias cercanas a la muerte y los intentos por cruzar al otro lado parecen revelar algo inquietante. Parece que hay dos realidades completamente opuestas. Por un lado, aquellos que han sentido una luz indescriptible, una paz absoluta, una voz que los llama con amor. Por otro, aquellos que han sentido oscuridad, vacío, figuras amenazantes que los observan y los arrastran hacia lo desconocido. ¿Es esta la prueba de que los eventos ocurridos en esos 3 días siguen teniendo repercusiones hasta hoy? Si Jesús descendió al Hades y tomó el control de las llaves de la muerte, ¿qué es lo que algunos están intentando cruzar hoy en día? Es posible que en la actualidad existan personas jugando con fuerzas que no comprenden, intentando tocar puertas que ya fueron cerradas. Pero aquí viene la pregunta más inquietante. Si Jesús alteró la realidad de la vida y la muerte en esos 3 días, ¿qué significa esto para el futuro? En la próxima parte, exploraremos un misterio aún más profundo. Algunas profecías antiguas sugieren que llegará un momento en el que las puertas del inframundo volverán a abrirse. ¿Podría haber un día en el que lo que Jesús selló sea desatado nuevamente? ¿Podría ser este el evento que marcará el fin de los tiempos? Las respuestas podrían estar más cerca de lo que imaginamos.
El enigma de los 3 días. ¿Se volverán a abrir las puertas del inframundo? Voz en off con tono inquietante y pausado. Hasta ahora, hemos explorado los misterios de los 3 días que Jesús pasó en el mundo de los muertos. Hemos visto cómo su descenso al Hades pudo haber alterado el destino de las almas, cómo los intentos de algunas personas por cruzar el umbral han resultado en encuentros aterradores, y cómo, al invocar su nombre, muchas han sentido que algo oscuro retrocedía. Pero ahora surge una pregunta aún más escalofriante. Si Jesús realmente selló las puertas del Hades, ¿podrían algún día volver a abrirse? Desde hace siglos, algunos teólogos y estudiosos de la Biblia han encontrado pistas inquietantes en las Escrituras, profecías que sugieren que lo que Jesús clausuró en su victoria no permanecerá sellado para siempre. Se escucha un leve sonido de puertas abriéndose lentamente, seguido de un eco profundo. Las profecías del abismo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, se menciona un evento aterrador. El 5.º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Detente un momento y piensa en esto. Alguien recibe la llave del abismo, la misma llave que Jesús dijo que él poseía tras su victoria sobre la muerte. ¿Significa esto que, en un futuro, el inframundo será desatado nuevamente? ¿Pudo haber sido sellado solo temporalmente? Y lo más aterrador, si las puertas vuelven a abrirse, ¿qué es lo que saldrá de ellas? La liberación de los espíritus encadenados. En el libro de Judas 1:6, se menciona que ciertos ángeles fueron atados en prisiones eternas por su rebelión. Pero en Apocalipsis 20:7 encontramos algo inquietante. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Si Jesús realmente descendió al Hades y tomó el control, si ciertas fuerzas fueron encerradas en esos días, ¿podría haber un momento en el futuro en el que sean liberadas nuevamente? Existen teorías que sostienen que, en los últimos tiempos, habrá un evento en el que los sellos que Jesús puso en el inframundo serán rotos. Y cuando eso ocurra, las criaturas que fueron aprisionadas en los días de Noé, los ángeles caídos que Jesús pudo haber confrontado en los 3 días de su descenso, volverán a caminar sobre la tierra. Se escucha un sonido profundo, como un portal abriéndose. Apariciones extrañas en el mundo moderno. Y aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Porque algunos aseguran que las puertas del abismo ya están comenzando a abrirse. En los últimos años, ha habido un aumento en los informes sobre figuras sombrías, encuentros con entidades inexplicables y fenómenos paranormales que no pueden ser explicados con ciencia. Algunos teóricos sugieren que lo que Jesús selló podría estar debilitándose. ¿Podrían ciertos rituales, experimentos o eventos catastróficos estar erosionando la barrera que separa nuestro mundo del abismo? Y si es así, ¿estamos más cerca de la apertura final de las puertas? La última advertencia. Jesús dijo en Mateo 12:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Sabemos que en los días de Noé, antes del diluvio, hubo una rebelión de seres que corrompieron la humanidad. Si Jesús mencionó que los últimos tiempos se parecerían a ese periodo, ¿significa esto que lo que fue sellado en su victoria volverá a liberarse antes del fin de los tiempos? Si es así, ¿estamos a punto de presenciar el retorno de algo que fue encerrado hace milenios? Se deja un silencio impactante, seguido de un leve sonido de puertas crujiendo. La pregunta final es esta. Si las puertas del abismo se vuelven a abrir, ¿estaremos preparados para lo que vendrá? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que lo que Jesús selló en esos 3 días podría liberarse en el futuro? ¿O todo esto es solo un mito? Si quieres seguir explorando este y otros misterios ocultos en la historia, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, donde el pasado, el presente y el futuro podrían estar más conectados de lo que imaginamos.